Buenas noches, chicos. En esta oportunidad les traigo un resumen de lo que ya hemos estado, ya les he mandado en una primera clase de velocidades y otra de distancias visuales. Voy a grabarles dos videitos separados, así no se hace tan largo. Bueno, yo les había mandado un link a un blog donde hablaba de velocidad directriz de diseño y hablaba de velocidad de operación, que son con las que más familiarizado está el proyectista. En primer lugar, obviamente porque la de diseño es la velocidad que nosotros vamos a tomar para calcular los diferentes elementos geométricos de la vía que nosotros estemos proyectando. Y la velocidad de operación nos da una idea de cómo maneja o cómo conduce a la gente en el lugar donde nosotros vamos a diseñar, ¿sí? Que eso va a depender, como bien decía el video, de lo que es cultural, de la edad, del vehículo, pero siempre hay una media y después está el 85 percentil, que ahora lo vamos a ver al vuelo también, a modo de resumen, ¿sí? Entonces, la velocidad es el elemento básico para el diseño geométrico de carreteras y el parámetro de cálculo para la mayoría de los diversos componentes del proyecto. Esto hablando de elementos geométricos, como una curva, como un radio mínimo de curva, va a depender de la velocidad directriz que nosotros tomemos. La inclinación pendiente o inclinación de un peralte va a depender de la velocidad directriz. La cartelería, por ejemplo, la señalización vertical, el tamaño de los carteles va a depender también de la velocidad directriz con que nosotros elijamos o ponderemos al momento de hacer el proyecto. Entonces, como decía, el parámetro de cálculo de la mayoría de los diversos componentes del proyecto. Entonces, la velocidad debe ser estudiada, regulada y controlada, ¿sí? Con el fin de que ella origine un perfecto equilibrio entre el usuario, el vehículo y la carretera, de tal manera que siempre se garantice la seguridad. Siempre y en todo lo que va del año hemos hablado, recuerden de que la carretera tiene que ser segura, tiene que tener un diseño vistoso, ¿sí? Y se tiene que poder conducir con regularidad. Y aparte, por supuesto, el factor económico, que era muy importante. Bien, en el apunte que yo les mandé de definiciones, en los cuales se encontraba velocidad y en los cuales también se encuentran distancias visuales, encontramos en primer lugar esta definición que les voy a pasar a leer, lo que decían, ¿cierto? La velocidad es la tasa del movimiento expresada en distancia por unidad de tiempo. Es la típica fórmula de física, de secundaria y de los primeros años de facultad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos que hablamos de una velocidad alta, en propósitos siempre viales, ¿sí? De diseño geométrico, estamos hablando de velocidades que se sostengan mayores a los 80 km por hora. Cuando decimos baja, es menor de esa cantidad. Si decimos de arrastre, es la máxima velocidad sostenida que puede mantener un especificado tipo de vehículo en una subida constante de una dada pendiente, ¿sí? Entonces, en este caso la de arrastre va a depender del vehículo, de la pendiente y, vamos a poner ahí el vehículo, y de la velocidad que pueda sostener. Por ejemplo, un camión no va a poder sostener la misma velocidad que un auto para una misma pendiente, ¿sí? Entonces, cada tipo de vehículo y para cada pendiente distinta va a tener una velocidad de arrastre. Por ejemplo, eso está tabulado. Un camión puede sostener una velocidad de 50 km por hora con una pendiente del 3%. O sea, eso no lo estoy leyendo de ningún lado, es un ejemplo, ¿sí? Me estoy imaginando que puede llegar a ser así. O un vehículo
puede sostener una velocidad de 120 kilómetros con una pendiente del 3%. ¿Sí? Esas serían las velocidades de arrastre. ¿Qué velocidad puede sostener un cierto tipo de vehículo para un cierto tipo o una cierta cantidad de pendiente en porcentajes? No recuerdo ahora bien porque el orden de los prácticos y de las clases cambiaron con respecto al año pasado por el programa que debemos seguir, pero en una de las clases, si no es que yo ya no se las di, en otra de las clases va a estar pendiente y peralte, que yo estimo que debe ser quizás cuando empezamos a ver curvas horizontales y verticales. Bien, después tenemos velocidad de flujo libre. Es la velocidad teórica cuando la densidad es cero. ¿A qué se refiere con densidad? Esta densidad se refiere a la cantidad de vehículos en la vía. Después también vamos a ver lo que son... pero, bueno, ahora se me fue la palabra, pero es un tema de que vamos a estudiar cuando hay capacidad, ahí volví, capacidad de camino, ¿sí? En donde vamos a ver la problemática o las definiciones de las distintas densidades de vehículos en la vía y en lo que ello repercute, sobre todo en la velocidad, en los tiempos de viaje, ¿sí? Bien, la velocidad teórica cuando la densidad es cero, o sea, cuando no hay vehículos en la vía, esto es, no hay vehículos presentes. Velocidad media de los vehículos sobre un segmento arterial no próximo a intersecciones semaforizadas, bajo condiciones de bajo volumen, ¿sí? El volumen de tránsito es parecido a la densidad. ¿Sí? Cuando tenemos mucho volumen de tránsito, hay densidad vehicular. O sea, es directamente proporcional. Y de flujo libre, entonces estaríamos hablando cuando un vehículo puede conducir, un usuario puede conducir un vehículo sin interrupciones, sin que tenga que frenar porque un vehículo va lento, sin que tenga que frenar en el semáforo, sin que tenga que frenar para ceder el paso a nadie, ¿sí? Eso creo que ya lo vimos, es la conducción o el flujo libre que nosotros denominamos a este tipo de conducción, ¿sí? Cuando nos referimos a velocidad, estamos hablando de la velocidad que puede adquirir un vehículo en condiciones de flujo libre. De manos sueltas es la velocidad a la cual, no la recomiendo que la pruebe nadie, para una combinación particular de curvatura horizontal y peralte, un vehículo seguirá la curva sin necesidad de girar el volante hacia la izquierda o derecha. Está hablando que cuando yo tengo una curva, el peralte esta es la ruta, este es el paquete estructural, estoy exagerando la inclinación. Acá tenemos la perpendicular con respecto al eje, ¿sí? Al eje de la carretera, y tenemos una inclinación con respecto a la horizontal que va a ser la inclinación del peralte. Esto va a permitir, voy a dibujar un autito, perdonen por eso, pero bueno, es esquemático. Va a permitir que el vehículo doble, ¿sí? O tome la curva, el radio de la curva, sin ayudarlo con el volante. No sé, o sea, en teoría se puede, nunca lo probé y no aconsejo tampoco que lo pruebe. De maniobra, velocidad de maniobra es una velocidad baja, de unos 15 km por hora o menos, elegida para que los conductores, que los usuarios del camino en sus vehículos puedan girar en radios cerrados, ¿sí? O puedan hacer marcha atrás. Sigamos. Eso con respecto a la primera definición de velocidad. Después tenemos diferentes tipos de velocidades, de las cuales, como ya habíamos dicho, las dos principales o las dos que más se usan, o las dos que tienen más estadísticas, están más estudiadas, son velocidad directriz o de diseño, las podemos encontrar de esas dos maneras, velocidad de operación, ¿sí? Velocidad de operación del 85 percentil, velocidad de marcha, velocidad media de marcha, velocidad de servicio, velocidad general del recorrido,
velocidad máxima legal señalada, velocidad máxima ponderada segura, velocidad máxima segura y velocidad media instantánea. Todas estas velocidades las podemos encontrar en los manuales para definir diferentes elementos geométricos. Veamos entonces la primera y la más importante, que es la velocidad de diseño. Directriz, en este caso está como directriz en el glosario que les pasé la clase anterior, ¿sí? Es la máxima velocidad en la que se puede circular con seguridad en todos los puntos de una sección de camino. Un conductor de habilidad media, manejando un vehículo en condiciones mecánicas aceptables, en una corriente de tránsito con volúmenes tan bajos que no influyan en la elección de su velocidad, ¿sí? Cuando el estado del tiempo, de la calzada y de la visibilidad ambiente son favorables. Es la velocidad, aparte, seleccionada como base para establecer un adecuado elemento geométrico para una sección del camino. O sea, podemos decir que es la máxima velocidad que se puede transitar una ruta con seguridad. Esta va a ser la velocidad que nosotros vamos a tomar para calcular, por ejemplo, la superficie que deben tener los carteles, para asegurarnos de que el conductor la vea. Esta velocidad va a estar atada a los radios mínimos de las curvas, como para que pueda doblar un vehículo sin salirse de la carretera. La señalización horizontal también va en función de la velocidad de diseño directriz. Tenemos que la velocidad de diseño depende entonces de la importancia o categoría de la futura carretera. No es lo mismo proyectar una carretera, una ruta, un camino rural, que una autovía o que una autopista, ¿sí? De la configuración topográfica del terreno, de los usos de la tierra, del servicio que se quiere ofrecer, de las condiciones ambientales, de la homogeneidad a lo largo de la carretera. Homogeneidad, hablamos de cambios de topografía, por ejemplo. De las facilidades de acceso, ¿sí? Muchos o pocos controles de acceso. Dice, al proyectar un tramo de carretera hay que mantener un valor constante para la velocidad de diseño. Sin embargo, los cambios drásticos y sus limitaciones mismas pueden obligar a usar diferentes velocidades de diseño para distintos tramos. Acá tenemos una ilustración que nos dice, nos orienta más o menos las velocidades máximas y mínimas. También hay velocidades mínimas que debemos respetar, sobre todo en lo que es autovía, ¿sí? Pero tenemos velocidades mínimas en todo. Acá tenemos autopistas o autovías, carreteras convencionales y vías urbanas. Para un vehículo, por ejemplo, en autopista 120, en carretera convencional 90, acá tenemos hasta 120. Esto va a depender también de cada zona y de las velocidades de operación con que se hayan estudiado para poner esta velocidad, ¿sí? Bueno, para cada tipo de vehículos, auto, moto, vendría a ser colectivos, furgonetas, furgonetas, camiones de diferentes tipos, diferentes ejes, digamos, para las diferentes tipos de carreteras, ¿sí? O de vías. Fíjense que esto está en blanco porque esto en las autovías está prohibido. Está prohibida la circulación de motos, de bicicletas y lo que son vehículos lentos. Bien, acá tenemos un cuadro que viene allá a lo lejos en el tiempo del Ashto, que se ha ido actualizando, ¿sí? Para los diferentes tipos de carreteras y diferentes tipos de terreno vamos a tener unas velocidades máximas aconsejadas para velocidades directrices, ¿sí? La velocidad de diseño de un tramo homogéneo está definida en función entonces de la categoría de la carretera y del tipo de terreno. Yo no puedo tener una carretera terciaria, un camino rural,
y le puedo poner en el cartel máxima 110, porque el vehículo jamás va a poder funcionar, va a poder circular a esa velocidad, ¿sí? Entonces tenemos carretera principal de 2 calzadas, principal de 1 calzada, secundaria y terciaria. Acá tenemos para cada uno de los tipos de carretera, para cada una de esta clasificación tenemos los 4 tipos de terreno que ya hemos visto, que son plano, ondulado, montañoso y escarpado. Los cuadritos que están pintados en otro color son los distintos tipos de velocidades directrices que podemos llegar a adoptar. Bien, después seguimos con las velocidades de operación. En el video que yo les mandé en el link habla de las velocidades de operación y su importancia. Básicamente yo les puedo decir que la velocidad de operación es la velocidad a la que nosotros manejamos. O sea, al que el usuario común maneja. Esto va a depender del país. Ustedes fíjense, vamos a país. Porque esto va atado a una cultura, ¿sí? Va a depender de la edad. Va a depender del motivo de viaje. No es lo mismo irse de vacaciones que ir a trabajar, ¿sí? Edad, motivo de viaje, bueno, ¿qué más podemos decir? No sé, se me debe estar escapando. Bueno, la cultura va ligada a lo que es el país. También va a depender de la densidad del tránsito, de las condiciones climáticas, ¿sí? De las condiciones climáticas, de las condiciones de operación de la vía, condiciones de operación, ¿sí? No es lo mismo que velocidad de operación, sino las condiciones de operación tiene que ver con el estado de la calzada. Si una calzada está en mal estado, no voy a poder manejar jamás a una velocidad de operación alta, ¿sí? Entonces, podemos decir entonces que la velocidad de operación es la velocidad a la que maneja un usuario común, ¿sí? Esto como vimos también en el video del link, se estudia, se hace como estadísticas de esta velocidad de operación. Si esta velocidad de operación es parecida a la velocidad directriz, quiere decir que habremos diseñado bien la carretera, pero no es solamente para verificar que esté bien diseñada, sino que habla también de un buen estado de la carretera, ¿sí? De una buena condición del camino, de un buen diseño. ¿Para qué sirve? Bueno, yo tengo estudiada la velocidad de operación de una vía y yo tengo que proyectar otra, que diseñar otra vía, entonces voy a usar, es probable que use las mismas características, ¿sí? Que sirve como ejemplo, siempre hablando de zonas parecidas culturalmente, hablando, ¿no? Sí, definidas parecidas en cultura. Bien, entonces, ¿qué nos dice acá? La velocidad de operación es la cual se observa que los conductores operan sus vehículos durante condiciones de flujo libre. Y acá hace una aclaración que consideramos flujo libre cuando la separación entre los vehículos es de 5 segundos o más. Que es bastante, en realidad, para cuando vamos manejando a velocidades altas. O sea, según vimos en la primera parte de la clase, velocidades altas son a más de 80 km por hora. Para que solo influyan sobre la elección de la velocidad, la geometría del camino, ¿sí? Yo voy a ir andando o voy a ir conduciendo por el camino según me sienta cómodo, según la geometría, según los radios de curva, según los peraltes. Si yo me siento cómodo conduciendo, si una conducción cómoda, ¿sí? Que es una de las prioridades del diseño, voy a ir a una velocidad de operación alta o no, según todas estas variables, ¿sí? La velocidad de operación, entonces, no es constante a lo largo de toda la vía y depende del trazado geométrico, variaciones geográficas, y estilo de conducción. Por eso en el video había gente joven, había gente adulta, adultos mayores, ¿sí?
Y la velocidad de operación, la otra definición es a la cual circulan los usuarios de la vía bajo condiciones de flujo libre y condiciones favorables de meteorología, sin sobrepasar en ningún momento la velocidad segura. ¿Por qué hablamos de flujo libre y por qué hablamos de condiciones normales, o sea, y climáticas normales? Porque eso no va a inferir en cómo manejamos, sino que la velocidad de operación es la velocidad que nosotros manejamos sin impedimentos. Bien. Después está la velocidad del 85 percentil. Dice que es la velocidad observada debajo de la cual viajan el 85% de los vehículos en condiciones de flujo libre. O podemos decir al revés, que solo va a ser el 15% de las personas van a sobrepasar esta velocidad del 85 percentil de operación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros definamos la velocidad de operación, vamos a saber que un 15% de las personas la va a sobrepasar e inclusive pueden llegar esas mismas personas a sobrepasar la velocidad directriz o la velocidad máxima, que de hecho sucede. Velocidad de marcha. La velocidad de marcha dice: para todo tránsito o componente, suma de las distancias recorridas dividida en la suma de los tiempos de viaje. No el promedio aritmético, sino que la relación entre la longitud de una determinada sección del camino y el tiempo que tarda el vehículo en recorrerla, excluyendo los lapsos por demoras y detenciones originadas por causas ajenas al camino en sí. O sea, yo tengo desde el punto A al punto B este trayecto, ¿sí? Para recorrer esto tardé un tiempo, vamos a ponerle tiempo 1, pero acá frené, no sé, a tomar agua. Este tiempo, que va a ser el tiempo 1', pónganle, no se va a sumar, ¿sí? No voy a sumar las detenciones. Si acá me encontré con un semáforo o con una intersección y tuve que frenar, esta detención tampoco se va a tomar en cuenta. Entonces, vamos a sumar todos los tramos, excluyendo las detenciones, los lapsos por demoras, ¿sí? Lapsos por demoras también se puede referir cuando nosotros tenemos un embotellamiento, por ejemplo. Entonces, esta velocidad de marcha va a ser solamente la velocidad dividido el tiempo que tardo sin el obstáculo de la demora, sin detenerme para nada, ¿sí? Y la velocidad media de marcha, dice, en condiciones de flujo libre, velocidad promedio, el 50 percentil de una corriente de tránsito computada como la longitud de un segmento de camino dividida por el tiempo promedio de viaje de los vehículos que atraviesan el segmento en kilómetros por hora. Es el 50% del promedio del tiempo promedio de viaje de los vehículos que atraviesan ese segmento. Y en condiciones de flujo libre es la sumatoria de las distancias recorridas por todos los vehículos dividido el tiempo de marcha, también referida como velocidad de espacio medio, en tanto que velocidad de tiempo medio es simplemente el promedio. ¿Cuál es la diferencia? O sea, acá te está tomando, que es la velocidad, pero tomando el tiempo de marcha, prestando atención a esto, sí, excluyendo los lapsos por demora, ¿sí? Entonces, la velocidad media de marcha va a ser el espacio recorrido tomando el tiempo medio de marcha, ¿sí? Solo que en el tiempo en que los vehículos están en marcha. En tanto que velocidad de tiempo medio, que está escondida otra definición, digamos acá, es simplemente el promedio de las velocidades registradas. O sea, el concepto que tenemos que entender acá es que la velocidad de marcha es el tiempo que el vehículo marcha. ¿Saben? Es la velocidad dividida el tiempo, es el espacio, es el espacio dividido el tiempo teniendo en cuenta
solo el tiempo en que el vehículo está en marcha y no detenido y no demorado, ¿sí? Sigamos. Velocidad de servicio. Según el manual de capacidad, la velocidad que corresponda a cada nivel de servicio. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos censo, lo que son las capacidades y niveles de servicio de las carreteras, ¿sí? Entonces, la velocidad de servicio va a corresponderse a un cierto nivel de servicio. Cada nivel de servicio va a tener una velocidad característica, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver. Velocidad general del recorrido es la relación entre la longitud de una determinada sección del camino y el tiempo que tarda el vehículo en recorrerla, incluyendo todas las demoras y detenciones originadas por el tránsito y las condiciones propias del camino. O sea, es, digamos, un promedio común. Es la velocidad común, es lo que tardo del punto A al punto B, incluyendo todo lo que me pueda pasar. Velocidad máxima legal señalada, no hay mucho que agregar a este título, es según la ley o la reglamentación indicada en las señales, ¿sí? En la señalización vertical. Velocidad máxima ponderada segura es la referida a un determinado tramo de camino y es el promedio ponderado de las velocidades directrices de cada sección parcial. Recordémonos que según los tramos de los caminos, las velocidades directrices pueden cambiar. No mucho, entre tramos consecutivos no más de 20 kilómetros de diferencia. En otras acepciones no más de 10 kilómetros, ¿sí? Eso va a ir dependiendo de cómo vaya cambiando el terreno. Básicamente la topografía que nos puede llegar a cambiar la velocidad directriz bruscamente. Bien, velocidad máxima segura es la velocidad máxima que puede mantenerse a lo largo de una curva horizontal, considerada aisladamente, en condiciones de seguridad, cuando encontrándose el pavimento húmedo, dice, pero es húmedo, y los neumáticos en buen estado. El peralte es el diseñado y la fricción transversal es la máxima. O sea, es la máxima velocidad con la que yo puedo circular o conducir por una curva circular. No dice, perdón, por una curva horizontal, no dice radios, ¿sí? En condiciones de seguridad, encontrándose el pavimento húmedo, estaba releyendo a ver si era no húmedo, pero dice húmedo, neumáticos en buen estado, el diseño del peralte el adecuado, dada la velocidad directriz y el radio de la curva, va a depender del peralte, y la fricción transversal máxima, o sea, la fricción transversal, para no permitir que el vehículo se caiga o se salga de la carretera, ¿sí? ¿A qué velocidad máxima yo puedo circular por esa curva sin salirse? Esa es la velocidad máxima segura. ¿Por qué se mide en una curva? Porque es la única manera de medir si el vehículo puede llegar a tener un accidente. Velocidad media instantánea es el promedio de las velocidades instantáneas de todos los vehículos que pasan por un determinado punto del camino. Estas son todas las definiciones de velocidad. Como ya les dije, ustedes a lo largo de la carrera van a ir manejándose con este glosario y con estas definiciones. Ya, como les digo, son las más importantes, las de diseño, las de operación, que son las que se usan para proyecto y para diseñar, valga la redundancia. No vamos a calcular todas, cada una de estas velocidades tiene un cálculo y en el apunte que yo les mandé aparte tienen todas las fórmulas. Eso me interesa que les quede como modo de biblioteca personal, ¿sí? O apunte personal. En esta cátedra no nos da el tiempo, porque es mucha la teoría para explicar, no nos da el tiempo para calcularlo. Sí, quizá el año que viene ustedes en traza 2 puedan llegar a calcular velocidades para lo que es el replanteo de curvas o para el diseño de curvas horizontales y verticales.
Entonces hasta acá llegamos con velocidad y en el otro videito les voy a estar resumiendo lo que son distancias de visibilidad.